Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Cuando todo esto acabe, podremos despedirnos por fin de quienes ya no están y pagaremos con intereses la deuda de abrazos y besos que estamos guardando en la caja de ahorros de nuestros afectos. Quédate en casa. La fuerza eres tú. Radio Nacional de España. Tablero Deportivo en Radio Nacional de España. Lo que no consigan Gasol y Nadal no lo consigue casi nadie. Mañana los 4 diarios más importantes de la prensa deportiva de nuestro país, Marca, AS, Mundo Deportivo y Sport, van a publicar una edición conjunta, un hecho histórico, para apoyar la campaña Nuestra Mejor Victoria, esa campaña impulsada por Pau y por Rafa para recaudar 11 millones de euros que irán a la Cruz Roja. Son nuestros ídolos y lo son porque están siempre ahí, haciéndonos disfrutar con sus éxitos y enseñándonos que ganar es muchísimo más que vencer. Portada, mañana en los periódicos para ellos y hoy de tablero también para ellos en un día en el que el ministro de Sanidad ha hablado del regreso del fútbol. ¿Y qué es lo que ha dicho Jorge Duato? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Martínez. Sí, Salvador, y ya ha querido rebajar un poco la euforia que se había desatado en algunos sectores tras ese anuncio de ayer del presidente del gobierno de que se podrá hacer deporte individual a partir del día 2. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano. Sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden, las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Pues de la salud en el fútbol, de la vuelta de la Liga, del cumpleaños del Atlético de Madrid o de la curiosa historia del portero internacional de balonmano Rodrigo Corrales, que puede ser campeón y subcampeón de la Champions el mismo año, os hablamos en este tablero deportivo que hace toda la redacción de deportes de esta casa de Radio Nacional, con Gonzalo Dacuña en la coordinación, Dani Rodríguez y Samuel Arcón en el control de sonido. ¡Empezamos! When I get chills at night, I feel it deep inside, without you. Nos va a costar mucho la pasión, el griterío, las gradas llenas, pero nos vamos a tener que acostumbrar a esa frialdad de los partidos a puerta cerrada. No queda otra, porque si queremos volver a ver rodar el balón, tendremos que hacerlo así. Mañana la Liga va a estudiar el protocolo de cómo van a ser esos partidos a puerta cerrada, quiénes van a poder estar en los estadios y quiénes no, y creo que ya podemos despejar algunas incógnitas. Antonio Muelas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Sí, porque fíjate además que Javier Tebas ha anunciado a los clubes que hasta diciembre como mínimo los partidos se disputarán sin público, así que ya va a adelantar mañana el protocolo para disputar esos partidos sin aficionados en las gradas. Habrá unas 200 personas como máximo en los estadios, entre las que estarán jugadores, cuerpo técnico, árbitros, servicios médicos, empleados, seguridad, las cámaras de las televisiones que ofrezcan los partidos, y todas las personas que accedan a los estadios deberán haber pasado el test de COVID-19. Además, se está ultimando el otro gran protocolo, el del regreso a los entrenamientos, que va a tratar de agilizarse una vez que el presidente de gobierno anunciara ayer que el próximo 2 de mayo se va a permitir realizar actividad física de forma individualizada. Este será el primer momento, la primera fase. Los equipos entrenarán en solitario en sus ciudades deportivas. Una segunda fase en grupos antes del regreso a los entrenamientos colectivos. En esa última etapa, la Liga tiene previsto una concentración de los equipos durante al menos 15 días. Y una última cuestión que se va a analizar mañana en la reunión de la comisión delegada. Javier Tebas explicará la decisión del pasado viernes de retrasar los test previstos para el próximo martes, donde iban a empezar a someterse los jugadores. Fuentes cercanas a la Liga consideran en todo caso que no está lejos ese primer paso de autorizar los test y por lo tanto el regreso a los entrenamientos. Bueno, seguimos sin esas fechas, gracias Antonio, pero todavía tenemos muchas incógnitas que ir desvelando poco a poco. Gracias, Muelas. Creo que ya nos escucha Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, imagino que el hecho de que estemos hablando ya de vuelta al trabajo, aunque sea con unas circunstancias muy particulares, es como para ser optimistas, o falta todavía demasiado tiempo.
Hombre, nosotros somos muy optimistas, ¿no? O sea, estamos trabajando porque todo esto pueda ocurrir por el bien de todos, no solo por el fútbol, sino por el país también, ¿no? Pero de momento la situación no se ha modificado mucho desde esta semana pasada, en la que, bueno, a pesar de las intenciones o esa primera hoja de ruta que tiene la Liga, con un protocolo bastante extenso, no se daban las circunstancias para poder pensar en un inicio más o menos temprano de la competición. El tema de los test, dada la polémica que se ha generado en los últimos días, vamos a recordar lo que ha dicho hoy mismo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se tiene que poner a disposición de las comunidades, de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, aquellos test de diagnóstico del tipo que sean, y será con la aprobación de ellos que se podrán hacer las actividades de test de diagnóstico. Agradecer la responsabilidad que han manifestado algunos deportistas profesionales en este sentido. Me parece que es muy relevante. La pregunta es entonces, ¿qué deben hacer los equipos con esos test que son en cualquier caso imprescindibles para el día en el que se afronte el trabajo en grupo? Bueno, pues de momento, como la situación se ha retrasado hasta la semana que viene, veremos un poco el protocolo final que nos envíe el Consejo Superior de Deportes, que al final, digamos, es el brazo ejecutivo del Ministerio de Sanidad en estos términos, ¿no? Se tiene que entender a nivel social que efectivamente no solamente los jugadores de fútbol, sino aficionados, etcétera, podamos entender que efectivamente si no tenemos una situación en la que nuestra primera línea contra el virus, que son los sanitarios y las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, no tienen todas las posibilidades de test, pues tampoco los demás, ¿no? Sí que es cierto que en algunas empresas privadas sí se han estado realizando, porque el inicio de la actividad que anunció el presidente y anunció el ministro de Sanidad en algunas empresas requerían el tener unas ciertas medidas de seguridad. Al no entender el fútbol como esa primera necesidad, una vez tomada la decisión de que las empresas iniciasen su actividad, pues hombre, yo creo que ha sido un poco retrasar esa decisión hasta que la situación en el país sea un poquito más estable y tengamos más disponibilidad de test. Dos de deporte, del juego. El fútbol es un deporte de mucho contacto. Hay otros como el tenis, pues donde el contacto no es imprescindible. ¿Va a cambiar la forma de jugar a partir de ahora? Esa es mi opinión. Yo todavía no me imagino una competición en la situación que estamos a día de hoy. Como quiero decir también que los sanitarios, no solo en España, en el mundo, diariamente salen noticias nuevas sobre test, sobre los resultados, sobre cómo interpretarlos, sobre situaciones novedosas ante un virus totalmente nuevo para nosotros, ¿no? En el que aprendemos todos los días y a veces nos equivocamos y el aprendizaje es a base de fallos. Eso mismo ocurrirá en este momento, que es verdad que tenemos toda la fase de aprendizaje en los entrenamientos, como usted bien ha dicho, de las 3 fases iniciales de entrenamientos individuales con grupos pequeños y los entrenamientos generales antes de tomar decisiones sobre la competición. Pero yo todavía no me imagino una competición con la situación actual de precaución, ¿no? Me sigue llamando la atención todavía los entrenamientos en Alemania con mascarillas, pero bueno, me imagino que iremos aprendiendo en estas semanas cuando empecemos a iniciar los entrenamientos y con los datos de otros países que han empezado un poquito antes y lo que vayamos recabando nosotros, pues bueno, podremos llegar a pensar en cómo sería esa competición que creo que no va a ser a lo que estamos acostumbrados a ver, claro. ¿Con mascarilla se puede jugar o no? ¿O es imposible? Pues hombre, yo lo veo difícil, porque las dificultades, por mucho que se pongan mascarillas con filtros, yo que soy cirujano, soy traumatólogo y que utilizo mascarillas para mi actividad quirúrgica, pues hombre, entiendo que en reposo y con una actividad física moderada, caminar o correr un poquito se puede hacer, pero en esfuerzos físicos importantes, pues entiendo que eso pues va a limitar claramente. Por tanto, no lo veo como lógico. Claro, es que además en la Liga tenemos jugadores de todo tipo, de muchas edades. Por ejemplo, los más veteranos. José Barrero ha puesto la lupa en los 5 que hay por encima de 38 años. ¿Se ha fijado en ellos?
Sí, Manu, cuando sea posible, los futbolistas volverán a la competición y a los entrenamientos, y no todos son iguales, aunque algunos jugadores parecen estar viviendo una segunda juventud. Ahí tenemos, por ejemplo, a los que ya superan los 38 años, como por ejemplo el ético Joaquín, el jugador del Athletic de Bilbao, Aduriz, el meta del Español Diego López, Xisco Campos del Mallorca o Jorge Molina del Getafe, que acaba de cumplir 38 primaveras. Los 5 estaban haciendo una magnífica o buena temporada hasta que llegó el confinamiento. Veremos también cómo es la vuelta al trabajo. De momento son viejos rockeros, que como el buen vino mejoran con los años. Sí, pero don Rafael, claro, hay jugadores de 38 y jugadores de 17. ¿El panorama es el mismo con esas franjas de edad tan distintas? Bueno, yo creo que sí, que en todos los casos estamos hablando de pacientes yo voy a referirme como a pacientes, ¿no? Que en ese sentido, como que estoy más acostumbrado, ¿no? Son pacientes jóvenes, ¿no? Que esas edades, en todos los casos, cualquier sanitario lo consideramos como pacientes jóvenes. Físicamente están bien, no tienen antecedentes de ningún tipo. Yo he tenido relación muy directa con Aduriz, porque lo hemos tenido aquí en Valladolid, y he estado con él hace poco cuando vino al Bilbao, y está, yo creo que mejor que cuando tenía 20 y tantos. O sea, que físicamente está muy bien. No creo que sea ese el problema. Yo creo que el problema está un poquito más efectivamente en las posibilidades de reducir al máximo las posibilidades de contagio y de complicaciones en cualquier caso. Pues Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, muchísimas gracias por haber pasado por Tablero Deportivo y por habernos intentado aclarar ese futuro que de momento todavía es un poco incierto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. La incertidumbre en nuestra liga, que se vive igual también en otras muchas, aunque estén al otro lado del planeta. Desde su confinamiento en Kobe, en Japón, hoy el gran Andrés Iniesta ha querido mandar un mensaje para sus seguidores, pero en realidad nos vale para todos. Germán García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. La verdad es que Andrés Iniesta está muy activo últimamente en las redes sociales, muy concienciado con todo lo que está pasando a nivel mundial, que también lo sufre allí en Japón, confinado en su casa junto a su esposa, junto a Anna, y desde ahí nos mandaba este mensaje para todos los españoles. Este es un mensaje de fuerza, de ánimo, de paciencia para todos. Es en una situación que llevamos viviendo hace semanas, hace meses, una situación muy complicada para todos. Pero debemos seguir la línea que estamos teniendo, hacer caso a los sanitarios, a los profesionales que están trabajando en el día a día para que esta situación cambie lo antes posible. Estoy convencido de que será muy pronto. Y a todo esto también lo que dice que hay que hacer es obedecer. Lo que pide Andrés Iniesta es obediencia y unidad. Os animo a que sigamos haciendo caso, que sigamos las directrices, y la única manera es salir de esta situación de una forma unida, y estoy convencido de que será así. Y a partir de ahí pues nos hará mejores a todos, y estoy convencido de que como país pues saldremos muy muy reforzados. Pues son las palabras de Andrés Iniesta, don Andrés, que, como te decía antes, Manu, está muy y muy activo en las redes sociales durante todo este tiempo de confinamiento. Claro, hay que entretenerse de alguna manera. Bueno, pues de un grande como Iniesta a un club muy grande, el Atlético de Madrid, que cumple 117 años, así que tenemos que felicitar a la familia rojiblanca. Emilio Javier Arroyo. ¿Qué tal, Martínez? Saludos. 117 años de historia y de historias. Páginas gloriosas, partidos épicos, aquella batalla de Glasgow, victorias imposibles, el título de Copa en el Bernabéu con Futre y con Schuster, o el doblete de Pantic y Antich, aquella intercontinental en el Calderón con Irureta y el ratón Ayala, y con Adelardo tocando el cielo. Leyendas corriendo la banda, despejando balones o jugándolo desde la cueva, y goles para llevar a la grada al éxtasis. Estrellas como Luis Aragonés, como Benbare, Carlson, Peiró, Jones o Calleja, como Gara, Arteche, Pereira y Leiviña, y el Niño Torres. Heredero de esa historia, el actual capitán, un Coque, que mandaba hoy este mensaje a la afición. Hola, atléticos, ¿cómo estáis? Seguro que entre todos vamos a salir adelante, y seguro que pronto vamos a estar donde todos queremos, ¿no? En nuestra casa, que es el Wanda, que vamos a estar ahí luchando, y pronto nos vemos. Mucha fuerza, mucho ánimo, y vamos para adelante. Glorias deportivas, pero también lágrimas por títulos perdidos en el último suspiro. Bruselas, Lisboa, Milán, aquellas Copas de Europa que
pudieron ser y no fueron, un descenso al infierno, noches de lágrimas tras un derbi perdido, 117 años de ilusión, del Metropolitano al nuevo Metropolitano, pasando por el Calderón, una camiseta que pasaba de abuelos a nietos y un escudo tatuado en el corazón a lo largo de toda una vida, latiendo en rojiblanco. Ay, cómo te emocionas, Emilio. Por cierto, que mientras aquí nos planteamos volver al trabajo en el fútbol, alguna de las pocas ligas que seguían jugándose se para a causa de la pandemia, ¿no? Pues sí, si hace unas semanas nos mostrábamos felices por la disputa de una liga tan lejana como la de Tayikistán, la alegría nos ha durado poco, porque hoy se echa el telón de forma momentánea. Este mediodía se han jugado los 3 últimos partidos antes del parón por culpa del coronavirus. En Tayikistán, según las autoridades, no hay casos confirmados, pero se teme el movimiento de personas coincidiendo con el Ramadán de países cercanos como Irán o Afganistán. Además, también hay frontera con China y aunque hasta el momento el cierre de fronteras ha dado sus frutos, no se quiere tentar a la suerte. Si todo va bien, el fútbol volverá a Tayikistán en 2 semanas. Ah, por cierto, el Istiklol se marcha como líder al parón. Anda, buen apunte. Muchísimas gracias, Arroyo. Nos vamos a Latinoamérica Fútbol Club. Y hoy lo hacemos para mirar hacia México y para conocer las andanzas de un gran futbolista que hace un tiempo se pasó a la política. Víctor David López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Manu, sí, hoy nos situamos en México y en lo difícil que es para la clase política gestionar esta crisis sanitaria, social, económica, esta pandemia de la COVID-19. Y más si eres casi un recién llegado a la política. Es el caso de Cuauhtémoc Blanco. Solo han pasado 5 años desde que colgó las botas y ahora intenta superar esta terrible época desde su puesto de gobernador del pequeño estado de Morelos, muy cerquita de Ciudad de México. No debe ser fácil de gestionar, desde luego, y más si eres una figura pública como Cuauhtémoc y además, es verdad, cometes algunos errores, ¿no? Pues mira, todas las críticas han empezado con un malentendido y luego se han ido multiplicando. El gobierno de Morelos levantó un hospital de campaña. Cuauhtémoc Blanco grabó un vídeo promocional hablando de las dificultades del momento, mostrando ese hospital, y luego lo desmontaron. La operación costó 14 millones de pesos y Cuauhtémoc lo explicaba diciendo que era simplemente un simulacro por si realmente hacía falta montarlo de verdad, porque en Morelos no se improvisaba, decía él. A todo México le ha costado ir absorbiendo el mensaje de la gravedad de esta pandemia, empezando por su presidente, y dentro de lo que cabe, las palabras de Cuauhtémoc Blanco, las palabras de después, bueno, han seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Recordar que no son vacaciones, utilizar cubrebocas como medida preventiva. Es momento de actuar con responsabilidad social. Hasta aquí todo medio bien. Los problemas son otros. Los problemas realmente han empezado después. Con lo a gusto que estaba él cuando era una estrella del fútbol, me imagino, Víctor, que igual se arrepiente y todo del cambio de vida. Creo que Cuauhtémoc está echando muchísimo de menos su etapa de futbolista, aquellas emociones, porque ser gobernador es bastante más serio y desagradable, sobre todo en estos tiempos. Le están lloviendo las críticas de todos los lados. Los 36 alcaldes de todos los municipios del estado de Morelos han denunciado que el gobernador no tiene plan sanitario, que les ha dejado solos en esta crisis, y se han empezado a organizar por su cuenta, ignorándole. Cuauhtémoc, además, ha de resolver también el problema social de la población más desfavorecida. Se le ha visto para ello junto a su mujer repartiendo comida en algunos barrios de Cuernavaca, la capital. Que les sirvan estas despensas. Sabemos, créanme lo que sabemos, que no es suficiente, pero vamos a estar preparados para poder arrancar con muchísimo más despensas para todas esas colonias vulnerables. Y por si fuera poco, 212 empresarios de Morelos han hecho pública una severa carta dirigida al gobernador Cuauhtémoc Blanco, en la cual protestan por su falta de liderazgo, por su indiferencia y desprecio a la sociedad morelense. No le veo fácil salida política a Cuauhtémoc Blanco en esta pandemia, ni con su célebre regate la Cuauhtemiña. Creo que podría escapar de esta. Le va a costar mucho. Desde luego que le va a costar. Le deseamos suerte, que falta le va a hacer a Cuauhtémoc. Gracias, Víctor. Vamos al tenis. Porque esta tarde, hace un ratito, acaba de hablar en el canal de la Federación Española los héroes de la última Copa Davis, la que el equipo español ganaba hace unos meses en la Caja Mágica, y han dicho cosas muy, muy interesantes. Javi de Diego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas tardes. Sí, con Sergi Bruguera a la cabeza, Rafa Nadal, que se muestra pesimista sobre el regreso de la competición a nivel internacional, pero sí que dice que a la vista de las circunstancias actuales el tenis debería ser uno de los primeros deportes en volver a la actividad. Entiendo que hay muchas cosas a resolver antes que lo del tenis, pero si la gente puede ir a trabajar, si la gente puede ir a una obra
trabajar juntos entendiendo las medidas de sanidad que haya que respetar, pero las están respetando, estando mucho más juntos que lo que vamos a estar en una pista de tenis, pues ¿por qué no podemos volver a empezar a entrenar nosotros cuanto antes, ¿no? Respetando todas las medidas que sanidad nos diga. Bueno, Rafa, que lo ha dicho hace un ratito, lleva sin coger una raqueta desde Indian Wells. Hablamos de primeros de marzo. También hemos podido escuchar el testimonio estremecedor de Ángel Ruiz Cotorro, el jefe médico de los servicios médicos de la Federación Española de Tenis y médico personal de Rafa Nadal. Ha estado infectado de coronavirus, ha tenido incluso que ingresar con una neumonía bilateral, incluso cerca de entrar en la UCI, y esta era la forma en que hablaba de cómo ha pasado esa enfermedad. Yo llevo 15 días en casa y bueno, cada día un poco mejor, cada día más, ya no tienes dolores, ya puedes respirar bien y bueno, ya te cambia totalmente la película. Realmente es un proceso que yo nunca he estado tan abatido físicamente, ¿no? Te deja totalmente abatido y bueno, poco a poco pues voy mejorando.